tomaste un rico brócoli. Vamos a continuar con las clases del día de hoy, ¿ya? Bien, entonces vamos a proyectar la imagen, niñitos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Están con súper pilas ustedes, ¿no? Claro, 200%, un 200%, ñañitos, aquí. Vamos a proyectar. Hoy día tenemos, lo que no se acuerdan por aquí, soy la profesora Yolanda Juliana Pistilmayo, y vamos a desarrollar el día de hoy en el curso de biología el temita de origen de la vida, ¿ya? Origen de la vida, claro, ¿no? Este planteamiento de este problema, porque es un problema hasta la actualidad, tiene muchas teorías que tratan de explicar cómo se origina la vida. Y este planteamiento viene de estas interrogantes desde antes de que naciera Jesucristo. Estamos hablando de 600, 700 años antes de Cristo. Y tú sabes, ñañito, que en esta época los sabios, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que impulsaron estas incógnitas, estas preguntas, los que trataban de solucionar y empezaron con las diferentes teorías? Claro, muy bien. Los griegos, los filósofos griegos, ¿no? Y empezaron con la pregunta de ¿qué es un ser vivo? ¿No? ¿Por qué soy un ser vivo? ¿Qué es lo que tengo yo que me hace especial? Y si analizamos las funciones vitales como respiración, reproducción, alimentación, relación, el trabajo sensacional que hacen nuestras neuronas, pues nos deja totalmente perplejos. Son combinaciones y estructuras muy, pero muy complejas, ¿ya? Y la otra pregunta es, ¿por qué? ¿O cómo? ¿En qué momento? ¿Cuándo se originó la vida? Y para ello tenemos muchas teorías que tratan de explicar. Acá tenemos, ñañitos, algunas de ellas, algunas de las teorías, no son todas, ¿no? Las más tocadas. Tenemos la teoría creacionista, la teoría de la generación espontánea, la teoría de la biogénesis, la teoría bioquímica o quimiosintética. ¿Hay más? Sí, nos falta por ahí la teoría de las microesferas proteinoides, nos falta por ahí la teoría cosmozoica, la teoría de la panspermia, que sí lo vamos a tocar, ¿no? Bien, empezamos como que, ¿cuáles son las preguntas que se hacían en ese entonces estos filósofos griegos? ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Cómo estás, ñañita? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Por qué somos todos los seres vivos tan similares? Profesora, pero ¿cómo vamos a ser similares? Yo me parezco a una tortuga, a una bacteria. Bueno, físicamente no, pero cuando hablamos bioquímicamente sí tenemos mucho parecido. Una tortuga, una bacteria, un algo, un protozoario, un hongo, un humano, todos estamos formados por ADN. Todos tenemos nucleótidos, proteínas, formamos nuestra célula, forma ATP, carbohidratos o azúcares, lípidos, fosfolípidos. Nos parecemos bioquímicamente. Otra pregunta, ¿cuándo, dónde y cómo surgió la vida? Se trata de explicar. ¿Podemos explicar el origen de la vida a partir de la química que hoy conocemos? Sí. ¿Sí? Y es una de las teorías en la actualidad más aceptada. La más aceptada es la teoría bioquímica de Alexander Oparin y John Haldane, que nos dice que nosotros hemos sido el resultado de una recombinación de compuestos químicos que han ido mutándose, fusionándose, creciendo y se originó de esta manera el primer ser vivo, ¿ya? Entonces, ñañitos, vamos a empezar con la primera teoría. La teoría creacionista o el creacionismo. Esto se basa en una sola palabra, en un monosílabo. No hay más que decir. Solamente se basa en la fe, ñañitos, la fe, ¿no? Se basa en la fe, en creer en algo que no se ve, ¿no?
Dice que el universo y el hombre han sido creados por un ser superior, por Dios. Y la base de esta teoría, vuelvo a repetir, es nuestra fe. Hay varias que se ramifican en esta teoría, por eso tenemos muchas religiones, ¿no? Muchas religiones en diferentes partes del mundo, pero la que sobresale y abarca la mayor cantidad del mundo, de los países, de los continentes, es el cristianismo, cuyo eje principal es Cristo, ¿no? Cuya vida está plasmada, cuyas enseñanzas está plasmada en el libro sagrado, si quieres conocerlo, ¿no? En el libro sagrado llamado la Biblia, ¿no? Entonces ahí la fe en creer lo que Jesús dice, lo que Jesús ha pasado y lo que Jesús enseña, ¿no? Entonces es una de las teorías que sí, tiene un gran alcance en todo el mundo. Pero por ahí tenemos otras más, ¿no? El islamismo, el budismo, que tienen otros tipos de creencias. Luego tenemos la teoría de la generación espontánea. Y seguro aquí tú te acuerdas del gran Aristóteles, ¿no? Generación espontánea, Aristóteles. Sí, está muy bien, Aristóteles. Pero antes de Aristóteles, habían otros filósofos que dieron su punto de vista acerca del origen de la vida. En la generación espontánea se divide en dos, los materialistas y los idealistas. ¿Y dónde estaba Aristóteles, profesora? En los idealistas. ¿Y quiénes estaban en los materialistas? Los más antiguos. Tenemos a Tales de Mileto, tenemos a Anaximandro, tenemos a Genófanes, aquí está, tenemos a Demócrito. ¿Ah? Ahí están los 4 representantes. ¿Y qué decían ellos? Ellos, dentro de la generación espontánea, proponen la teoría materialista mecanicista, que nos dice que a partir de estos 4 elementos naturales, fuego, agua, aire y tierra, interactuaban entre ellos, se recombinaban entre ellos y de esta forma, con la energía y la materia, iban a formar a los seres vivos. Esta teoría, un poquito que fue olvidada, cuando apareció 300 años después el gran Platón y Aristóteles. Platón, maestro de Aristóteles, o Aristóteles, discípulo de Platón, ¿no? Aristóteles, con la enseñanza de Platón, su maestro, propone la teoría de la generación espontánea idealista. Él no dice que no, que surgieron de la tierra, 4 elementos se recombinaron, no. Él dice que hay una fuerza supernatural que recae sobre la materia inerte, una piedra, un palo, ¿no? Ropa sucia. Y al caer sobre el agua, cuando cae esta fuerza supernatural sobre esta materia, surge la vida. Se originan ratones, se originan mariposas, moscas, gusanos, larvas. E inclusive en la época de Aristóteles, y los defensores de Aristóteles tenían recetas. ¿Qué quieres obtener? ¿Una culebra, un ratón, un gusano? Entonces coloca esto y vas a ver cómo llega la fuerza supernatural y se origina el ser vivo que está en la receta, ¿no? Esta fuerza supernatural Aristóteles le llamó entelequia. Dice, la materia inerte, ¿no? Recae sobre la materia inerte, la entelequia, y así se origina la vida. Sabiendo que la entelequia le llama así Aristóteles a la fuerza supernatural que es capaz de dar la vida. Si no hay entelequia, dice Aristóteles, no va a poder formarse un ser vivo. ¿Ya? Bien, estos 300 años antes de que Jesucristo naciera, 322 antes de Cristo, ahí muere Aristóteles, ¿no? 322, nace en el 384 y muere en el 322, casi 60 años, ¿no? Bien, Aristóteles muere, pero sus ideas, su teoría, sigue en la mente humana. Y surgen 2 defensores que resaltan de todos sus defensores. Uno que explica el origen espontáneo de seres vivos complejos, de seres vivos grandes.
Y el otro demuestra el origen espontáneo, pero de seres microscópicos. Pero los dos lo defienden. Uno surge casi 1900 años después, ¿no? Estamos hablando de Van Helmont. Van Helmont en el año de 1667 apoya a Aristóteles dando la siguiente receta, explicando el origen de los ratones. Ahí está, mira, Van Helmont. Helmont coloca en un recipiente, ¿qué coloca, profesora? Mire este trapito. Una camisa, un trapo, tu media, cochina, sudada, ¿no? Le agregas un poquito de trigo, esa es la receta, ¿no? Tu camisa sudada, tu polo sudado, un poquito de trigo, lo dejas el frasco abierto, esperas de 20 a 21 días y ¿qué crees tú? A la calabra entra la entelequía y se forman los ratones, ¿no? Esa es una receta. Por acá está. Sí, Helmont creó una receta. Esta es la receta. Para obtener estos individuos u organismos complejos. Tú y yo sabemos que no es así. Los ratones no es que surgieron del maíz, profesora, sino que si tú dejas en casa maíz descubierto, si crías pollos, si crías perros, si tienes comida, entonces los roedores tienen, al igual que los perros, un sentido del olfato muy desarrollado, ¿no? Y del lugar más cercano en donde te encuentres, ellos van a venir a tu casa porque saben que hay alimento, ¿no? Y entonces la sociedad les encanta porque les permiten ellos colocar pues hay calor, ¿no? Hay calor y colocan ahí pues a sus crías. Aquí se reproducen en la ropa sucia. Entonces, esas son las condiciones adecuadas como para que un ratoncito lo pueda percibir. Eso lo sabemos hoy. Pero en 1667, a finales del siglo XVII, Van Helmont defiende así a la teoría idealista, ¿no? Y tenemos el otro personaje, John Needham. John Needham, 100 años casi después de Van Helmont, también trae su receta, pero no para seres complejos como los roedores, sino para microorganismos. Él dice, ajá, ahí está John Needham, 1749, siglo XVIII. Van Helmont, siglo XVII. Habían pasado 1900, acá casi 2000 años ya, ¿no? Casi 2000 años después, John Needham, aquí está Needham, defensor aristotélico. Dice, mira, ñañito, yo aquí te voy a demostrar que las bacterias sí se pueden originar de manera espontánea. Solo necesitas un caldito, una sopita. Y para que mires que no te hago trampas, lo vamos a hacer hervir. Hierve, ¿no? No hay ningún microorganismo. Mira, lo enfriamos, no hay nada de microorganismos. Pero si pasa un tiempo, entra por la parte superior del frasco, ¿no? Va a ingresar la entelequía. Y cuando entre la entelequía en contacto con el caldo, van a aparecer de manera espontánea las bacterias, microorganismos, ¿no? Entonces ahí tenemos a dos defensores, Van Helmont y John Needham. Estos dos, en su misma época, son refutados. Van Helmont es refutado por Francisco Redi, que estaba en contra de los idealistas, y John Needham es refutado por Lázaro Spallanzani. Profesora, ¿y cómo lo refutan? Lo refutan también con otro experimento, en ambos casos, en el siglo XVII y también en el siglo XVIII, ¿no? Pero esto se defiende. Y ahí tenemos que despierta el conocimiento científico, ¿no? Como que entra en un debate. Y ahí comienzan los científicos a tratar de explicar que Aristóteles no tiene la razón. Y también los aristotélicos tratan de explicar lo contrario, ¿no? Y tenemos una teoría que todavía empieza, pero no está bien sustentada. La teoría de la biogénesis. Como que Francisco Redi, ¿no? Es el iniciador, pero todavía no le llama teoría de la biogénesis. Más adelante ya, ¡pum!,
Esta es la teoría de la biogénesis, cuando es comprobada, ¿ya? Pero Francisco Redi como que inicia, ¿no? Inicia. Francisco Redi se opone en el siglo XVII a Van Helmont, que había trabajado con ratones. Y Francisco Redi trae también su experimento, pues, ñañito, mira. Ah, ¿qué dice Francisco Redi, profesora? Dice que, acá está, coloca 2 frascos de vidrio. Carne fresca en frasco abierto. Carne fresca en frasco cerrado. Después de unos días, en el que tiene el frasco abierto, aparecen gusanos. Y en el segundo, no hay gusanos. Y de esta manera, Redi le dice a Von Helmont, oye, Boncito, mira, no hay. ¿Cómo dices que va a aparecer acá también? Mira, acá lo compruebo, acá no hay gusanos porque lo he cerrado. Y nuestro amigo Helmont le dice, ah, Francisco, no se vale, pues. Tú has cerrado el frasco. Si tú cierras el frasco, entonces la fuerza supernatural no puede entrar. No puede entrar, no has dejado entrar a la entelequía. En cambio, en el frasco de arriba, la entelequía sí ingresó, ¿no? Pero hoy sabemos que estos gusanos, pues, son por moscas que ponen sus huevos. Y acá la mosca no pudo ingresar. Esa es la razón, ¿no? Pero en ese entonces, pues, no hubo un gran sustento y Francisco Redi fracasó, ¿no? Fracasó porque fue refutado. Luego tenemos, esto fue en 1668, ¿no? Luego tenemos a Lázaro Spallanzani, aquí está, Lázaro Spallanzani, que refuta, contradice al experimento que propuso John Needham con su caldito que salía bacterias. Pues Lázaro Spallanzani en 1769 también trabaja con caldos. Dice, ah, ¿quieres trabajar con caldos? Yo también. Pero te voy a probar, dice Lázaro, que no hay generación espontánea para microorganismos. Y coloca los matraces, este es un matraz con base plana. En el primer frasco abierto, oye, sí, no hay bacterias. Segundo frasco, le pone un corchito, ¿no? Le pone un corchito y la misma cantidad de días no hay microorganismos. Pero al pasar unos días más, en el primer frasco, en el primer matraz, aparecen bacterias, pero en el segundo no. Oye, mira, te demostré, no hay nada. ¿Cómo dices que va a aparecer? Y Needham dice lo mismo. La fuerza supernatural no ha ingresado por el corcho. El corcho lo tapó, no dejó entrar. En cambio, acá sí entró. Bueno, entonces ambas teorías que tratan de refutar a los idealistas fracasaron. Pero, ¿a quién presentaban estos experimentos? ¿A quién? ¿A quién le presentaban? ¿A quién le contaban? ¿Dónde hacían su debate estos señores? ¿Dónde? ¿Dónde lo hacían? En la Real Academia de Ciencias, que queda, ¿en dónde queda? Queda en Francia, ¿ya? Todos estos proyectos lo presentaban a la Real Academia de Ciencias de Francia. Entonces la Real Academia, porque no son los únicos, son los que sobresalen, pero habían muchos proyectos, experimentos, la Real Academia dice, ya no más, ¿no? Aquel personaje científico, biólogo, químico, evolucionista, quien sea, que me demuestre, pero sin refutación alguna, que la teoría de la generación espontánea es falsa o es verdadera, a esa persona, sin refutaciones, le voy a dar 3 cositas. El premio Nobel, ¿no? Frente a esta polémica, ¿no? Pone fin a la polémica. Segundo, remuneración económica, su platita para sus proyectos. Y número 3, la Real Academia de Ciencias Naturales, que así se llamaba, ahora ya no se llama así,
Bueno, se llama Real Academia, pero tiene un nombre. Va a llevar el nombre de esa persona. Le voy a colocar su nombre en honor a este debate, a poner fin a este debate. Esto fue en 1700, en el siglo XVIII. Pero en el siglo XVIII como que vinieron muchos experimentos, pero no estaban a la altura. Como que no, fueron refutados y refutados. No hubo solución. Pasaron 100 años, un siglo, y aparece, después de 100 años, Louis Pasteur, padre de la microbiología, ¿ya? Padre de la microbiología, creador de la vacuna antirrábica, ¿no? Él es el responsable de que se dé el proceso de la pasteurización, en honor a su apellido, la pasteurización, debido a Pasteur. Y Louis Pasteur le llamó la atención, pues, ¿no? Él era un hombre de ciencia, él apasionado. Le llamó la atención este proyecto. Profesora, ¿y él a favor de quién estaba? ¿De los idealistas o de los de la biogénesis? Ah, me olvidaba decirte algo, por si acaso. A la teoría de Aristóteles, es decir, a la teoría aristotélica o de la generación espontánea, también se le conoce como la teoría de la abiogénesis. ¿Ya? Así se le llama. La teoría de la abiogénesis. Sin, ¿verdad? Bio, vida. Génesis, origen, ¿no? Origen, pero de la materia sin vida. Origen de la vida, pero de la materia sin vida. Sin vida. Origen sin vida, de materia inerte. Así se llamó la teoría de Aristóteles, ¿ok? Pero Louis Pasteur no estaba de acuerdo con esta teoría. Él estaba de acuerdo con la otra teoría, la teoría de la biogénesis. Él decía, no, la vida no se origina de materia inerte, se origina de otra vida. Que Francisco Redi, como que tenía una idea, Francisco Redi, pero no la postuló bien, ¿no? No la defendió bien. Pero Louis Pasteur ya se le considera como autor de esta teoría porque la demuestra, la defiende y la realza, ¿no? Entonces, Louis Pasteur, frente a esta polémica, propone su proyecto. Él crea inclusive sus recipientes, ¿no? El matraz con cuello de cisne. ¿En qué consiste este matraz con cuello de cisne? Él dice, a ver, vamos a colocar, ñañitos, ahí está el matraz, mira, ¿no? El matraz con base redonda y plana, con base plana, perdón, y cuerpo redondo. ¿Qué hace nuestro amigo Pasteur? El cuello del matraz le da una forma especial. Lo funde, fuego, y le da una curvatura parecida al cuello de un cisne. Por eso a su teoría le llaman por eso a su recipiente le llaman el matraz con cuello de cisne. Ya está. Ya tengo acá, mira, no lo voy a tapar, no le voy a poner tapa, no le voy a poner corcho, no le voy a poner nada. Por aquí puede entrar tu fuerza supernatural, tu entelequia, todo lo que tú quieras, entra por aquí. Le hago hervir, no hay microorganismos, lo hago enfriar, no hay microorganismos, lo dejo un buen tiempo, no se contamina. No se contamina, ñañitos, no se contamina. ¿Cómo explica esto Louis Pasteur? Louis Pasteur luego dice, aquí se han quedado las bacterias. Mira, acá, aquí atrapadas en el cuello, en la curvatura. Si es que yo saco este cuello, como lo hago acá, cuello cortado, ahí sí, se contamina y se llena de bacterias. ¿Por qué? Porque Louis Pasteur dice, las bacterias o cualquier microorganismo no salen del caldo, no.
están en el medio ambiente. Y no solo las bacterias, sino cualquier microorganismo, un hongo microscópico, un protozoario, ¿no? O cualquier microorganismo que pueda vivir en él. Por ejemplo, en este momento en tu mano, en tu laptop, en tu celular, hay bacterias. Por eso tenemos un órgano que cubre y protege todo nuestro cuerpo, que es la piel. La piel nos protege de que las bacterias no nos infecten, porque ellas están en el medio ambiente, ¿no? ¿Cuándo fue eso? 1861. 100 años después del último experimento que tuvo Lázaro Spallanzani y que fue refutado, ¿no? Entonces Luis Pasteur no tuvo refutaciones. Los aristotélicos idealistas se quedaron calladitos. Ahora, ¿cómo lo refutamos? Y fue de esta manera que en 1861 Luis Pasteur desechó, refutó para siempre la teoría de la generación espontánea. Esas bacterias se quedaron atrapados en el cuello porque las bacterias ya viven en el medio ambiente. 1861, desde 300 años antes de Cristo, son casi 2100 años que duró esta teoría. Bueno, tuvo su premio Pasteur, tuvo su premio, le dieron su platita, su premio Nobel, y la Real Academia de Ciencias se llama Luis Pasteur. Lo prometido es deuda, dicen por ahí, ¿no? Y sus matraces con cuello de cisnes todavía permanecen en este lugar, ahí, intactos, ¿no? Entonces, de esta manera, a Luis Pasteur se le considera como el autor principal de la teoría de la biogénesis, ¿no? El autor principal. Claro, lo había iniciado Francisco Redi, ¿no? Pero a Luis Pasteur se le da el honor porque él lo defendió, lo desarrolló, lo refutó, lo realzó. Pero ñañitos, seguimos con el problema. ¿Qué problema, profesora? Pasteur demostró que la vida no se origina de materia inerte, ¿no? Que esa bacteria viene de otra bacteria y pero ¿cómo? ¿Cómo se originó? ¿De dónde salieron estas bacterias? ¿De dónde salieron? El problema del origen de la vida todavía continuaba, pero la teoría de la generación espontánea ya había sido refutada, descartada, desechada, ¿ok? Luego, después de 1861, vienen otras teorías. Una ya había surgido antes, las teorías extraterrestres. Su mismo nombre lo dice, que nos dice que la vida vino de un espacio que no es de nuestro planeta, extraterrestre, de afuera viene la vida. Y acá tenemos a dos teorías, la cosmozoica y de la panspermia. La teoría cosmozoica propuesta por Liebig, acá está Liebig, nos dice que la vida llegó en un meteorito. ¿Qué cosa? ¿Sí? En un meteorito llegó en el interior de él una bacteria y de esta manera se introdujo al planeta Tierra. Y a partir de esta bacteria se reprodujo y de esta manera surgieron los demás seres vivos más complejos, ¿no? La otra teoría propuesta por Svante Arrhenius, 1900, ya abarcamos el siglo XX. Él dice que también, profesora, mira, que hay una bacteria, sí, pero Svante no nos dice que llega un meteorito, no. Nos dice que llega en una espora. ¿Qué es una espora? Es una cubierta protectora de un individuo microscópico. Un hongo se protege con una espora. Una bacteria como una cápsula, ¿no? De vitria que protege. Y así dice Svante Arrhenius que llegó esta primera bacteria de otro planeta, vino hacia nuestro planeta, ¿ok? Y así se fue originando otros seres más evolucionados. Estas teorías ambas fueron rechazadas, las dos, así, las dos, no. ¿Por qué? Porque se demostró que la temperatura en la que se encuentra la atmósfera y las condiciones
no podrían ser capaces para el desarrollo de una bacteria. Con el mínimo contacto, ya la bacteria dejaría de existir, ¿no? Y no es posible esta teoría. Y llega en el siglo XX, a mediados del siglo XX, 1920, después de que el Van Arrhenius había propuesto en 1903 hasta 1908 la teoría de la panspermia, en 1920, ñañitos, aparece la teoría quimiosintética. También lo encuentras con el nombre de la bioquímica o fisicoquímica o la teoría de Alexander Oparin y Haldane. Es esta la más aceptada, la teoría científica más aceptada. Olvidé recalcar esto, es la teoría científica más aceptada, ¿no? ¿Por qué es la más aceptada? Porque fue demostrada en un gran porcentaje, un 50% fue demostrada, ¿ya? Pero no en su totalidad. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que antes, hace millones de años, nuestro planeta Tierra tenía estas condiciones. ¡Wow! ¿Qué ves aquí, ñañitos? ¿Qué ves ahí? A ver, dime, cuéntame. ¿Cuáles son las condiciones de nuestro planeta ahí? ¿Cómo está? Ajá, profesora, veo muchos volcanes. Claro, muy bien. Volcanes, erupciones volcánicas, gases tóxicos. Claro, acá veo rayos, tormentas, ¿no? También se puede apreciar lluvias, aunque no se aprecia muy bien, pero habían lluvias torrenciales. Y acá hay un término que quiero que me escuches, por favor. Cuando te dicen una atmósfera reductora, ¿qué significa eso? A ver, ¿lo sabes? Sóplame, sóplame. ¿Qué significa cuando Oparin dice que antes la atmósfera primitiva era una atmósfera reductora? A ver, ¿lo has escuchado? ¿Por qué? ¿Por qué atmósfera reductora? ¿Por qué? ¿Por qué dijo Oparin esto? ¿Qué quiere decir atmósfera reductora? ¿Nada? Bien. Cuando dice Oparin, atmósfera reductora, significa a una atmósfera que no tiene, no presenta nada, nadita de nada de oxígeno. ¿Ya? Entonces, cuando tú observes atmósfera reductora, ¿qué significa? Atmósfera sin oxígeno. No hay oxígeno. Ah, entonces Oparin dice que en esta atmósfera no había oxígeno, ¿ya? Atmósfera sin oxígeno. Pero sí, habían otros gases. Había metano, CH4, amoníaco, NH3, hidrógeno, H2, y vapor de agua, H2O. Acá está, mira, acá está, pues, ñañito. Aquí está, ¿no? Atmósfera reductora, que significa atmósfera sin oxígeno o que carecía de oxígeno, ¿ya? Bien, pero estas condiciones, el calor, la temperatura, ¿cuánto era la temperatura? La temperatura era de 60, no, 80 grados centígrados. ¡Wow! 80 grados centígrados, ¿no? Esta temperatura, estas tormentas eléctricas, estos gases que estaban aquí, cayeron hacia el agua formada por las torrenciales lluvias. Y en el mar primitivo, aquí está el mar primitivo, por las condiciones climatológicas, atmosféricas, ambientales, estas moléculas chiquititas que son inorgánicas, ellas son inorgánicas, pequeñitas, se fueron juntando. Mira, acá tenemos el nitrógeno, agua, tenemos el amoníaco, dióxido de carbono, ya, se fueron juntando. Mira, ñañito, oye, está más grande, ¿no? Y fueron formando sustancias más grandes. Acá está, se juntaron estos y formaron estas más complejas. ¿Y qué cosa es esto? Esta molécula, por ejemplo, se llama la adenina. ¿Y qué es la adenina?
La adenina es una de las partes más chiquititas de un ácido nucleico. Wow, ¿sí? Sí. ¿Y esto qué es? Esto es un ácido graso, que si se junta con otro puede formar grasas, lípidos. Ah, y esto de acá, por acá, ¿qué tenemos? Por acá. Acá tenemos, ¿qué dice acá? A ver, tu inglés. ¿Cómo está tu inglés? Sugars, dice acá. A ver, do you speak English? Dime, ¿qué significa sugars, ñañitos? Sugar, ahí está. Yes, I do. Azúcares, profesora. Muy bien, excelente. Ahí está el inglés de los ñaños. Claro que sí, ¿no? Azúcares. Y si hablamos de azúcares, hablamos de la glucosa, fructosa, galactosa, pero azúcares chiquititos todavía. Porque hay azúcares grandes como el almidón, que es un paquetón de 200 glucosas, ¿no? Entonces, Oparin decía, estos gases que se encontraban, no había el oxígeno, pero había metano, amoníaco, hidrógeno y agua, por la temperatura de 80 grados, por las precipitaciones, por las condiciones atmosféricas, la electricidad de las tormentas eléctricas, estos gases se fueron fusionando y formando moléculas mucho más complejas. Pero estas moléculas complejas que se formaron, azúcares, adenina, ácidos grasos, son moléculas que se encuentran presentes en los seres vivos. Oh, solamente en los seres vivos, ¿ya? Bien, entonces tenemos acá, todo esto fue propuesto ¿en qué año? 1920. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Alexander Oparin y John Haldane. ¿Sí? Bien. Profesora, a ver, no entendí una parte, no te preocupes. Acá vamos a resumirlo. Ahí está. Nuevamente, sí. Ahí está tu atmósfera primitiva, 80-85 grados, caliente. Atmósfera reductora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no había oxígeno, pero sí habían estos gases, que son moléculas inorgánicas y se convirtieron por reacciones químicas en moléculas orgánicas, ¿no? Pero estas moléculas orgánicas se fueron juntando entre sí, formando macromoléculas. Profesora, ¿qué significa macro? Si yo te digo microorganismo, significa micro chiquitito y macro grandote, ¿ya? Ah, macromoléculas, moléculas grandes, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó? Estas moléculas grandes, las grasas, sobre todo las grasas y algunas proteínas, formaron como una membrana, mira. Ah, una membrana, ¿no? De grasas y proteínas. Y adentro quedaban por ahí un poquito de nucleótidos, con un ADN pero chiquitito, ¿sí? A esta estructura delimitada por una membrana, pero que aún no tenía vida, Alexander Oparin le llamó coacervados. Cuando tú escuches a Alexander Oparin, ¿cuáles son los polímeros del que habló Alexander Oparin? Coacervados. Estructura delimitada por una membrana lipídica, coacervados. Proteínas envueltas, coacervados, pero sin vida. Luego dice Oparin que estas estructuras se fueron replicando. Formando otras estructuras que sí, ya necesitaban consumirse a otras, entre ellas, ¡pum!, se englobaban y crecían. Entonces ahí ya había un signo de vida, ¿no? Una estructura ya más especial. El primer ser vivo, dice Alexander Oparin, se formó así. Así se originó la vida, dice Alexander Oparin. Así, ñañitos. A partir de reacciones químicas se convirtieron moléculas inorgánicas simples en moléculas orgánicas complejas. El coacervado y de ahí el primer ser vivo. ¿Y cómo era el primer ser vivo? Era unicelular. Una célula. Era procariota. ¿Qué quiere decir procariota? Que su célula, su ADN, estaba sin núcleo, muy simple. Y heterótrofo, quiere decir que se alimentaba de azúcares, ¿no? Se alimentaba de materia orgánica, no fabricaba su propio alimento. Claro,
Ajá, muy buena pregunta. Entonces por acá me dice, profesora, pero ¿y cómo? Si había una temperatura muy alta, ¿y cómo podría existir? Se dice que estos coacervados y este primer ser vivo vivían en las partes muy hondas, muy profundas del mar primitivo, ¿no? Y que se iban reproduciendo porque ellos se alimentaban de azúcares que se formaban por arriba. Pero llegó un momento en el que se acabó los azúcares. Ya no se formaban porque habían tantos seres unicelulares que ya no había azúcar, se comían entre ellos, ¿no? Y algunos de ellos se cuenta en la teoría, ¿no? Que salieron. ¿A dónde, profesora? ¿A dónde salieron? Al espacio exterior. A ver, ¿dónde está mi anotación? Aquí está. Algunos de estos coacervados salieron por aquí, ¿no? Salieron en la superficie, pero no fuera del mar, sino aquí, ¿no? Estaban cerca a la superficie y eran heterótrofos. Pero como no había ya alimento abajo y entre ellos estaban comiéndose seres unicelulares muy simples, claro, pues sí, dice que estos salieron a la superficie a buscar más comida, pero recibieron la radiación solar. Abajo no había mucha radiación solar o menos o más leve, ¿no? Pero cuando salieron, acá había más radiación solar. Muchos de ellos, habían varios que salieron por aquí, por acá, estos seres unicelulares, ¿no? Muchos de ellos murieron, ¿no? Murieron porque eran muy fuertes, ¿no? Murieron por aquí, pero algunos de ellos resistieron. ¿Y sabes por qué? Porque al contacto tendrían otra estructura química. Cuando tuvieron contacto con las radiaciones del sol, se dice que algunos de ellos formaron más azúcares, solitos, formaron más azúcares. Entonces crecieron más, ¿no? Pero ahí se cuenta y se dice, se cree que ahí surgió cuando le tocó el sol a creó más azúcares, reaccionó eliminando hacia el exterior. ¿Qué eliminó? Oxígeno. Ah, cuando fabricó glucosa con la ayuda del sol. Ah, ahí aparecieron recién los autótrofos. Y este oxígeno fue subiendo y fue formando pues una capa, ¿no? Una capa. Esta capa protegió a todos los individuos de una radiación solar fuerte. Ya la temperatura fue bajando. Ya no era de 80 grados, ya fue bajando. Y los que estaban aquí abajo fueron subiendo. A estos seres ya se les dice que comenzaron a hacer la fotosíntesis y se creó la capa de ozono. Esto es una teoría. Exacto. De los coacervados, recuerda que los coacervados no tienen vida. Los coacervados son estructuras formadas por polímeros, ¿no? Cuando ya esta estructura comienza a tener signos de vida, se le llama el probionte. ¿Cómo? Ah, lo vamos a poner en la siguiente diapositiva. Vamos a borrar todo esto. Claro, primero surgieron los heterótrofos. Según la teoría de Alexander Oparin, los coacervados no tenían vida, pero eran estructuras químicas muy complejas que se había formado como una membrana. Luego surgió el probionte, es decir, una estructura que en el interior tenía ADN y como que empezaba a replicarse. Y luego surgió el primer ser vivo eubionte, verdadero ser vivo, ¿no? Que ya se reproducía, que ya comía, que ya tenía ciertas funciones muy especiales, ¿no? Quiere decir que primero fueron los heterótrofos, pero cuando ya no había alimento para este heterótrofo, fueron subiendo a la superficie. Muchos murieron, pero otros resistieron y fabricaron sus propios nutrientes. A partir de los heterótrofos se formaron los autótrofos. Y estos autótrofos, como desprendieron oxígeno, fueron formando la capa de ozono. Y de esta manera, cuando hay una capa de ozono formado por los autótrofos, ya las condiciones climatológicas cambian. Ya no va a ser de 80 grados,
¿no? Se calman las tormentas eléctricas y ya surgen, según Oparín, otras formas de vida, porque ya las condiciones mejoran. Las primeras formas de vida, según Oparín, fueron en el fondo del mar. En el fondo del mar, que podían defenderse de las condiciones que habían afuera, porque afuera las condiciones eran terribles, ¿no? Tormentas eléctricas, temperatura muy alta. Entonces los primeros, mira, están acá al fondo del mar, los primeros seres probiontes, ¿no? Entonces aquí lo que resalta de nuestro amigo Alexander Oparín es, mira, acá está, mira, la formación de coacervados. ¿Qué cosa es un coacervado? Un coacervado resulta de la unión de varios polímeros. ¿Y qué cosas son polímeros? Son moléculas. De repente por acá lípidos, por acá azúcares, por acá proteínas. Este es el ADN, por aquí. ¿Qué cosa es un coacervado? La unión de varios polímeros, ¿no? La unión de varios polímeros me forma un coacervado, de varios azúcares, lípidos, ¿no? Y que cuando dan como una estructura a manera de membrana, esto se forma como una membrana. El coacervado forma una membrana. Y en el interior queda atrapado el ADN. Cuando el ADN comienza a duplicarse, mira cómo se duplica el ADN. Cuando el ADN comienza a duplicarse, según Oparín, sucede este fenómeno, se le llama al organismo un organismo protobionte. Es decir, que ya había duplicación, pero no del ser, sino solo de su material genético, ¿no? Es un protobionte, ¿ya? Pero cuando ya se duplica y se surge otro ser vivo, ahí ya hablamos de un eubionte, ¿no? Un eubionte, un verdadero ser vivo, unicelular, ¿no? Pero cuando estos salen a la superficie, muchos mueren, algunos sobreviven, ¿no? Aquí tenemos los heterótrofos y algunos autótrofos. Primero son los heterótrofos. Los que sobreviven en la parte superficial se convierten en autótrofos. Y los primeros, según Oparín, los primeros que son autótrofos, son un grupo de bacterias que hoy lo conocemos con el nombre de cianobacterias. ¿Qué son las cianobacterias? Son bacterias que tienen pequeños granos de clorofila. Y se dice que estos granos de clorofila con magnesio inclusive son los que han ayudado a fabricar su propio alimento. Hoy se han encontrado estas cianobacterias fosilizadas con carbonato de calcio, envueltas así, como petrificadas, a los que le llamamos estromatolitos. Está poniéndolo mal, ya está. A estos fósiles que se han encontrado, según Alexander Oparín, se le llama los estromatolitos, que son restos de cianobacterias que existían en esa época. En la actualidad todavía hay cianobacterias, hay bacterias que sí hacen la fotosíntesis, ¿no? Entonces, esto es una teoría. De esta manera, Alexander Oparín trata de explicar, así dice él, así se formó el primer ser vivo, ¿no? Las condiciones no eran buenas, había tormentas, había temperatura alta, pero la formación del mar primitivo por las lluvias torrenciales que se daban en ese entonces, hicieron que los gases que caían con las lluvias torrenciales se mezclaran en el fondo del mar y formaran los polímeros y estos formaran los coacervados, luego esto el protobionte y luego el eubionte. Pero el primer ser vivo fue heterótrofo. Después recién surgieron los autótrofos. Y gracias a los autótrofos es que se formó la capa de ozono. Y cuando se formó la capa de ozono, ya cambiaron pues las condiciones climatológicas, ¿no? Ya la temperatura, para empezar, era diferente, ¿no? Bueno, esto lo dice, ¿no? Pero tú dirás, pero ¿cómo va a ser, no? ¿Y de una bacteria he salido yo? Sí. Es la teoría del ciliado, la teoría del flagelado. Sí, esto nos dicen las teorías. Nos dicen que nosotros nos hemos formado a partir de una bacteria, de un protozoario.
¿no? Por un mecanismo de evolución, macroevolución. Porque tú sabes que cuando una especie se convierte en otra especie nueva, es una macroevolución, ¿ya? Pero es la más aceptada porque le llamó la atención a un par de universitarios, Stanley Miller y Harold Urey. Pero el primero que despertó curiosidad por esta teoría fue Stanley Miller, universitario matemático. No terminaba, estaba en los primeros ciclos, ¿no? Primeros ciclos de matemática. Él vio el proyecto, así como tú lo estás viendo en este momento, ¿no? Dijo, qué raro, ¿no? Pero no me parece. ¿Habría alguna manera de comprobarlo? ¿No? Pero ¿habría alguna manera de comprobar que es cierto que dice esto Alexander Oparin? Se le prendió el foquito. Y fue donde su profesor Harold Miller y le dijo, perdón, Harold Urey, Stanley Miller, le dice, mira, ¿qué tal si lo comprobamos en tu laboratorio? Ahí está, Miller y Urey. El profe como que, ¿pero estás seguro? Sí, mira, hacemos todas las condiciones y preparan su equipo, ¿no? Preparan un equipo, no es tan fácil, obviamente, porque tiene que tener todas las condiciones. A ver, agua, fácil. Temperatura, un mechero le ponemos con un termómetro, medimos un termómetro industrial, ¿no? Y le colocamos 100 grados, perdón, 80 grados, ya está. ¿Y cómo hacemos? Ah, por acá ponemos las conexiones para que entren los gases, pues. Tenemos vapor de agua, tenemos acá gas metano, amoníaco, que lo tenemos de manera artificial ya. Pero, ¿y las tormentas? ¿Cómo hacemos con las tormentas? Chispas, electrodos, tormentas eléctricas. Oh, claro. Entonces así crearon su equipo. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Se enfrió y al observar, sacaron por aquí, abrieron la válvula, analizaron y encontraron varios tipos de unos compuestos químicos llamados aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? ¿Qué son los aminoácidos, ñañitos? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa es un aminoácido? Aminoácidos, pero profesora, no hablaba nada de había amoníaco, sí, amoníaco, pero aminoácidos. Un aminoácido es la parte más pequeña de una proteína, ¿ya? Quiere decir que para que se forme una proteína, como mínimo deben de existir 50 aminoácidos. Entonces aquí comprobaron que sí, las biomoléculas inorgánicas, estas chiquititas inorgánicas, pueden formar moléculas simples como aminoácidos. Pero profesor, entonces fue comprobado. No, pero no fue comprobada en su totalidad, porque solo se quedaron con esta biomolécula orgánica. Inclusive también algunos nucleótidos por ahí, pero no se avanzó más. Hicieron otra vez y otra vez y otra vez, pero solo salían aminoácidos y algunos azúcares, ¿no? Pequeños, pero no se formaron nucleótidos, ADN, coacervados, no. Entonces, fue comprobada por Miller y Urey la teoría bioquímica o quimiosintética de Alexander Oparin en un 50%, podríamos decir, exagerando, ¿no? Pero no en un 100%. Pero a pesar de ello, es la más aceptada porque se comprobó en cierto modo, ¿no? Se comprobó en cierto modo, ¿ya? Entonces, por eso es la más aceptada, ¿sí? Bien, entonces aquí, luego de este experimento, viene Sidney Fox, ¿no? Yo también quiero hacer lo mismo, yo también. Y entonces existe un modelo alternativo de Sidney Fox. Él obtuvo también estructuras proteínas, es decir, proteínas, que estaban limitadas dentro de una membrana. Él utilizó el término de microesferas. No te olvides, ¿ah? El término de microesferas proteinoides se le debe a Sidney Fox,
porque te puede venir, ¿no? A ver, a esas estructuras formadas por proteínas y lípidos con una membrana, ¿cómo le llamó Alexander Oparin? Y te van a poner coacervados o microesferas. Oparin le llamó coacervados, ¿no? Pero Sidney Fox le llamó a estos polímeros con proteínas, le llamó microesferas proteinoides, que podían llevar a cabo algunas reacciones químicas parecidas a la de las células vivas, ¿no? Pero él que utilizó, también utilizó H2O, metano, amoníaco, no. Sidney Fox utilizó aminoácidos secos, ¿no? Mezclas secas ya de aminoácidos. Como que su prueba fue un poco más fácil, porque ya sabemos que un aminoácido es parte más pequeña de una proteína, pero él utilizó aminoácidos que estaban en materia inerte, digamos, ¿no? Y luego, por el calor, obtuvo proteinoides térmicos y finalmente microesferas proteinoides, ¿no? Entonces, esferas limitadas por una membrana, ¿ya? Entonces ahí Sidney Fox nos habla de ello. Hay otro, John Bernal. John Bernal también nos habla, pero nos dice que las proteínas, John Bernal, se forman a partir de la arcilla que habían en las zonas pantanosas. ¿No? John Bernal, no, sí, había ese tipo de suelo, era arcilloso. Entonces, a partir de esa arcilla fueron formándose biomoléculas orgánicas. Ese es otro modelo alternativo propuesta por John Bernal. Ñañitos, bien. Pero queda en duda todavía la siguiente, ¿no? Todavía hay dudas, siempre van a haber, así como la pregunta, ¿no? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Quién es primero? No, la gallina, porque si no, ¿de dónde sale el huevo? No, el huevo, y todavía no tenemos esa respuesta, ¿no? En la pregunta del millón nos dice, Oparin pudo demostrar la formación de membranas lipídicas en ausencia de vida. Sí, él decía que había membranas de grasa y nuestras membranas, ñañitos, tienen grasa, pero él dijo que se podía demostrar esta formación de membranas lipídicas, pero estas membranas sin vida. Es fácil, pero más difícil resulta explicar la formación de las proteínas. ¿Por qué, profesora? Porque si retrocedemos a biología molecular, nosotros sabemos que las proteínas que tienen nuestras células en su membrana y en todo su cuerpo de la célula, toda su estructura, estas proteínas son formadas por el ADN y el ARN, los ácidos nucleicos. ¿Las proteínas de mi célula lo forma el ADN? Sí. El ADN tiene el código y el ARN fabrica las proteínas. Ya. Pero, ¿y quién creó el ADN? Para que se forme el ADN han existido unas enzimas que son un tipo de proteínas. Por eso, ¿qué moléculas surgieron en primer lugar? ¿Los ácidos nucleicos que son indispensables para fabricar proteínas? ¿O las proteínas cuya actividad es indispensable para fabricar ácidos nucleicos? ¿No? Esto es lo que queda todavía en la incógnita, ¿no? Todavía no tiene solución. ¿Cuál fue primero? ¿Ok? Bien, entonces, ñañitos, hasta aquí hemos terminado con lo que es las teorías acerca del origen de la vida. Y ahora vamos a continuar con tu práctica. ¿Ya? Vamos a continuar con tu práctica, ñañito, con tu práctica. Ahora sí, ahora te quiero ver, ñañito, ¿ya? Vamos con la pregunta número 1. ¿Está fácil o no está fácil? A ver, creo que está fácil, ¿ah? A ver, ¿qué me dices tú? Cuando se plantea que las abejas se originan del cuerno de un becerro, ¿que del cuerno salen abejas? Sí. Y que las larvas de la carne en descomposición y las larvas se crean de la carne en descomposición. Se está defendiendo los postulados de qué teoría, ¿no? Se dicen que las abejas salen del cuerno y las larvas salen de la carne. ¿Qué teoría se está defendiendo aquí?
de que me dicen la A y me dicen la B. Ay, 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 tengo dos respuestas diferentes. B, A, B, B. Wow. Bien. Primero, ¿las abejas se originan del cuerno de un becerro? No. ¿Las larvas se originan de la carne? No. ¿Quién me dijo esto? Que un ser vivo podía originarse de una materia inerte. Ah, eso dijo Aristóteles, que se llama la teoría de la generación espontánea. Vamos a las alternativas, pero... Ah, tu tío, muy bien, Ricardo, ahí está el tío de Ricardito, Rocío, muy bien. Claro, pero profesora, no hay generación espontánea, pero yo te dije que a la generación espontánea también se le conoce como la teoría de la abiogénesis, pues claro, muy bien, por ahí también las ñañitas, ahí está Alondra también contestando, y varios ñañitos que han dado su respuesta. Marjorie, muy bien, Rocío, ahí está nuevamente Katia, claro que sí, ¿no? Bien, vamos con la número 2, 1B. Si se coloca ropa sudada, cochina, con trigo en un recipiente, se observará después de 21 días que el trigo es transformado en ratones. ¿Cómo es posible que han creído esto? Esta es una receta todavía para hacer seres vivos. Imagínate, ñañitos, cómo estábamos creyendo esto, ¿no? Muy bien, Rochi, Rocío, Anita. Claro que sí, profesora. Esta es la idea muy bien, Rubí, de Van Helmont. Van Helmont en el siglo XVII dijo, yo te apoyo, Aristóteles, y te doy una receta. No se le ocurrió otra cosa a este señor. 3. La panspermia, teoría extraterrestre, propone que la vida no se originó en la Tierra, sino que en Marte. En Marte. Oh, próximo de la estrella más cercana al Sol. Llegó del espacio dentro de meteoritos. Próximo de la constelación. Llegó del espacio. Ah, muy bien. Ah, aquí te confundiste, ¿no? Algunos por ahí me han puesto la B, profesora. Cuando hablamos de venida de bacterias en meteoritos, es la otra, la cosmozoica. En cambio, la panspermia nos dice que llegó en forma de esporas, ¿ya? Que las bacterias vinieron protegidas en esporas. Teoría propuesta en el siglo XX, ya 1903 a 1908. Muy bien, ñañitos. Vamos con el 4. Dice, a partir de un ancestro común, se originan dos especies diferentes. Un ancestro común, dos especies diferentes. Entre sí, porque se adaptaron a distintos ambientes, pues no es que llegó uno, se estuvo en el agua, el otro en el aire, dos ambientes distintos. ¿Cómo se le denomina a este proceso? ¿Cómo se le denomina a este proceso? Ajá, profesora, pero eso, ahí sí me agarró, ¿no? Ahí estamos hablando de una cladogénesis, ¿ya? Cuando hablamos de una cladogénesis, hablamos de una evolución convergente, es decir, formación de órganos análogos, ¿no? Ah, sí, tienes razón. A ver. Ajá, sí, de órganos homólogos, me confundí, ya no es análogos, sino homólogos, es decir, que tenían la misma estructura, pero como se colocaron en diferentes ambientes, esta estructura tuvo, digamos, diferente tipo de formación, diferentes funciones. Por ejemplo, el caballo y nosotros, ¿verdad? Tenemos como que un ancestro común porque somos mamíferos. El caballo es mamífero. Nosotros también somos mamíferos, ¿ya? O la ballena, ya, más lejos, nos vamos al agua. ¿La ballena es un mamífero? Sí, la ballena es un mamífero. El caballo también es un mamífero. Yo también. Ancestro común. Pero, dice, cuando se originan dos especies diferentes de un ancestro común, ¿no? Se originan especies diferentes porque se adaptaron a distintos ambientes, ¿no?
Uno se tuvo que adaptar en el agua, como por ejemplo la ballena se tuvo que adaptar en el agua. Y para esto, su estructura que tiene, igual que nosotros, nuestro brazo que tiene, húmero, cúbito y radio, huesitos, ¿no? En nosotros, estas estructuras han formado brazos, pero en la ballena no formaron brazos, sino formaron aletas. ¿Por qué? Porque ella estuvo en otro ambiente. A este proceso en el cual se ramifica, ¿no? Se le conoce como cladogénesis, la cladogénesis, ¿ya? Bien, microevolución, no, microevolución es cuando una especie se convierte en una especie más resistente. Recuerda que una microevolución es una evolución dentro de la misma especie, como un insecto más resistente, una bacteria más resistente, una planta más resistente. La macroevolución de especies diferentes, ¿no? Como que dice Alexander Oparin, que nosotros nos hemos originado de unas bacterias, ¿no? Que de una bacteria, si la bacteria se convirtió en protozoario, el protozoario se convirtió en un pez, esta especie en un anfibio, el anfibio en un reptil, ¿no? Eso es una macroevolución, que nos hemos originado de unas especies totalmente distintas a la nuestra. 5. Luis Pasteur, microbiólogo, derrumba la teoría de la generación espontánea mediante el experimento con los matraces. Sin embargo, no llegó a responder algo. Muy bien, Rocío, muy bien por ahí. Excelente, Rubí, Katia, claro. Es decir, Luis Pasteur, muy bueno, buenazo Luis Pasteur, ¿no? Porque puso fin a una teoría que duró más de 2000 años. Sin embargo, no llegó a responder el origen de la vida. No pudo. No. Cuando dijeron, Luis Pasteur, y entonces, ¿cómo se origina la vida? Después, ¿no? No pudo demostrar. Después ya vino, pues, en otro ciclo, nuestro amigo Alexander Oparin. 6. El experimento que realizó no sé quién le da un mayor sustento a una teoría. ¿Qué experimento se realizó para fortalecer una teoría? Para comprobar una teoría. ¿Quién hizo este experimento para comprobar una teoría? A ver, ¿qué me dice la número 6? Por a mí me dicen la E o la A. Hoy tengo la E y tengo la A. Y otra vez la E y otra vez la A. Muy bien. Ok, a ver, vamos a completar con la E. El experimento que realizó Oparin le da un mayor sustento a la teoría quimiosintética, pero Oparin no realizó un experimento, él propuso la teoría quimiosintética. Muy bien, la A, ñañitos. El experimento lo hizo Stanley Miller y Harold Urey, dos universitarios, ¿no? Este experimento lo realizaron para dar mayor sustento a la teoría quimiosintética de Oparin, ¿ya? Muy bien, 6A, A de amor. 7. En la teoría de Oparin, los primeros organismos que se formaron producto de la polimerización de las biomoléculas, eso está fácil, eso está para ti facilísimo, ñañito, por favor, contéstalo. ¿Cómo se denominaba esa estructura con varias moléculas en membranas por ahí que decía Oparin? Microesferas, coacervados, arcilla, macromoléculas o célula. D, V, D. Muy bien, la alternativa es la B. ¿Ya? Los primeros organismos que se formaron producto de la polimerización de las biomoléculas se denominaron coacervados. ¿Ya? Cuando hables de Oparin, céntrate en los coacervados. Esto es lo que propuso él, ¿no? 8.
según no sé quién, la materia por sí misma no poseía vida, sino que debe adquirirla con ayuda de una fuerza supernatural denominada entelequia. Ahí está tu papá. Por ahí me dicen, él es mi tío. Ah, no, tu tío, ¿no? Tu tío Aristóteles, ¿no? Ahí está. Muy bien. Según Aristóteles, utilizaba el término, pues, entelequia. 9. El coxis. El coxis. ¿Qué cosa es el coxis? La última vértebra de tu columna, ¿no? Y el vello corporal, el vello, pues tu vellito corporal del ser humano son estructuras vestigiales, homólogas, homoplásicas, análogas o embrionarias. Se dice que el coxis es un órgano vestigial o rudimentario y el vello corporal, como también la muela del juicio y el apéndice, son órganos vestigiales o rudimentarios. ¿Por qué? Porque se dice que no hay mucho uso con ellos, ¿no? Y en algunas personas, inclusive, ya nacen sin coxis, nacen muy lampiños, aunque, ¿no? Esto se va a ir dando de manera muy gradual. Esos órganos que no tienen mucha utilidad, muchas funciones importantes, se le conocen como órganos vestigiales o también llamados rudimentarios. Ajá, sí, hay en algunas razas que ya nacen sin vello corporal. Profesora, ¿y es malo que yo sea lampiño? No, no es malo, es tu genética. Y los que son velludos, es su genética, ¿no? Pero el vello que tengas o no tengas vello en el cuerpo, entonces es parte de la genética. Pero el vello en otras partes, en el cuerpo, es secundario, pero en otras partes de tu cuerpo sí es importante, ¿ya? Por ejemplo, en tus pestañas, ¿no? Los vellos de tu pestaña, los pelitos de tus cejas, estos sí son importantes, porque tu ojo, tus ojos, son muy sensibles y entonces necesitan estos vellos, estas pestañitas, para poder protegerlos. En tus pestañas y en tus cejas se quedan atrapados muchas partículas de polvo, virus, hongos, se quedan atrapados aquí. Así que ten cuidado. Hay algunas chicas y otros chicos por ahí, pocos son los chicos, pero ya los hay, que se sacan las cejas. Se depilan todo, su pobre cejita la sacan y se hacen una ceja artificial, ¿no? Permanente ahí. Pero ¿qué pasó? Entonces esto no te ayuda a que tengas pues una defensa natural, ¿no? Y estás propensa a que tus ojos se irriten con facilidad, ¿ya? Entonces hay vellos en el cuerpo que sí son, pero el vello corporal en total no es mucho, ¿no? Su función. Claro. Sidney Fox, el que dijo yo también quiero, contribuyó a la teoría del origen de la vida, explicando el desarrollo de que tenían la capacidad de dividirse. Pero él utilizó aminoácidos secos, pues no se vale, ¿no? Muy bien, las microesferas, ¿no? Él utilizó ya los aminoácidos de por sí. Los aminoácidos ya son moléculas orgánicas. En cambio, Oparin dijo que este aminoácido surgió de una molécula más chiquitita. Eso ya es más complejo, ¿no? En cambio, Sidney Fox utilizó aminoácidos secos para formar proteínas. 11. Según la teoría quimiosintética planteada ¿por quién? ¿Por quién? El primer agregado molecular que apareció en la Tierra primera. Ya, pues, ñañito, por favor. Profesora, ¿cómo es posible que me pregunten esto a mí, no? ¿Cómo es posible? Discúlpame, ñañito, discúlpame. Sí, ya sé, ya. Muy bien. Oparin, pues, y el coacervado. Muy bien. Yo sé que tú ya, lógico, ¿no? Claro. Bien, 12. El planteamiento de Anaximandro y Epicuro acerca del origen de la vida, ¿qué cosa apoyan? Anaximandro, Tales de Mileto, Epicuro, Genófanes, Demócrito. Sí, una bromita biológica, dice por ahí Ricardito, muy bien. ¿Ok? ¿A quién apoyaba Anaximandro, Tales de Mileto?
Ajá, ¿a quién? ¿Al vitalismo? Claro, pues ñañita Rubí, muy bien, Rubí, excelente. Profesora, apoyaban a ver, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Quiero verte a ti, respóndeme, respóndeme. ¿A quién apoyaba Anaximandro? Muy bien, claro que sí, Ricardito, ya tengo ahí. Apoyaba a la generación espontánea, ¿ya? Porque ellos también hablan de la generación espontánea, sino que hablan de los elementos naturales, agua, tierra, aire, ¿no? Ellos hablan de otra forma. Bien, vamos a otro level, nivel intermedio. Oye, oye, a ver, vamos. Dice, la arcilla presente en los charcos de agua permitió la polimerización de moléculas orgánicas. Oh, hay quien piensa así. Hay quien dice, no, las moléculas orgánicas como las proteínas, esos azúcares, esos lípidos que se encuentran en nuestras células, han provenido de la arcilla que estaban en los charcos de agua. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Oparín? No. Oparín decía que era del metano, amoníaco. Stanley Miller, no, Stanley Miller comprobó la teoría de Oparín, ¿no? Bernard, sí, fue John Bernard. Nuevo para ti, ¿no? Nuevo para ti, te lo presento. John Bernard habló sobre la polimerización de moléculas orgánicas a partir de la arcilla que se encontraban en los charcos de agua. Fox no fue, porque Sidney Fox hablaba sobre la formación de proteínas a partir de los aminoácidos secos, ¿no? Y Urey, no, Urey trabajó con Miller para comprobar la teoría de Alexander Oparin. 14. En el experimento de Louis Pasteur, ¿por qué los microbios no se desarrollaron en el caldo dentro del matraz del cuello de cisne? Otra broma, ¿no? ¿Por qué los microbios no se desarrollaron en el caldo dentro del matraz de cuello de cisne? Muy bien, Ricardito, Rochi, Rubí. Excelente. Claro que sí, ¿no? Muy bien. Profesora, porque los microbios no entraron al caldo. Los microbios se quedaron atrapados en el cuello de cisne porque los microbios están afuera, ¿no? Bien, 15. Según la teoría quimiosintética de Oparin, la atmósfera primitiva se caracteriza por ¿qué? A ver, ¿cómo es acá? Según la teoría bioquímica quimiosintética de Oparin, la atmósfera primitiva tiene ciertas características. Muy bien. A ver, ¿cuál es la característica? Ah, ahí hay una defensa que me dicen, ayudita para Aristóteles, frente al experimento de Luis Pasteur, ¿no? Que la entelequía se quedó atrapado en el cuello de cisne, dice, ¿no? Ah, mira, ahí está una idea para los aristotélicos. Muy bien, ñañita. Vamos con la 15. Te quedaste callado, te quedaste mudo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la 15? ¿Te lagió? ¿Te lagió la 15? No puede ser, no puede ser. Míralo bien, ahí está, ñañito, ahí está la respuesta, está que te mira la respuesta. Muy bien, claro, pues, por supuesto, muy bien, Rochi, muy bien, Rubí. Según la teoría quimiosintética, ¿cuál es la teoría quimiosintética? La de Oparín, pues. ¿Qué me decía Oparín? Que es altamente oxidante. No, la atmósfera ni siquiera tenía oxígeno. No había oxígeno. Muy bien, Rubí. ¿Presentan los gases metano, agua? Claro, esto nos dijo. Nos dijo que había metano, agua, amoníaco, hidrógeno, menos oxígeno. Alternativa B de bebé. ¿Presentaban bajas temperaturas? No, pues, si tenía una temperatura de 80 grados. Evita el ingreso de luz, había gran cantidad de luz ultravioleta. Presentar una gruesa capa de ozono. No, según Oparín, no había capa de ozono. La capa de ozono se formó después, pero en la atmósfera primitiva no.
porque el ozono está formado por O3. ¿Qué cosa es O3? Oxígeno 3. Y no había oxígeno, ¿verdad? Muy bien, 15, B de bebé. 16. ¿Cuáles son consideradas las formas de vida más antiguas, posiblemente formados por cianobacterias fósiles, ¿no? Cuya antigüedad podría ser de unos 3.500 millones de años más o menos, ¿ok? Entonces aquí se están hablando de esos fósiles que fueron encontrados de algunas cianobacterias, ¿sí? Ajá, a ver, por ahí me dicen la C, coacervados. ¿Los coacervados serán fósiles? Ah, muy bien. Por ahí me dicen, no, profesora, no es la C, es la B. B de bebito. Bebito fiu fiu, dice, ¿no? ¿La B o la C, chicos? A ver, tengo acá un empate, B y C. ¿Tú qué dices? La C, coacervados. Cuando hablamos de coacervados, hablamos de unas estructuras moleculares que según Alexander Oparin estaban formados por lípidos y proteínas y todo ello, ¿no? Bien, claro. Ah, me dicen de nuevo la C. Pero acá dice formas de vida más antiguas. Los coacervados no tenían vida. No, los coacervados no tenían vida. Los coacervados para Oparin eran conjunto de polímeros, azúcares, lípidos, proteínas, ADN. Eso era un coacervado. Pero todavía no había signos de vida. Pero acá me dice, son considerados formas de vida. Y que eran llamados posiblemente cianobacterias. Ah, cianobacterias fósiles que se mezclaron con carbonato de calcio, cuya antigüedad de estas cianobacterias fósiles son de 3.500 millones de años. Estos fósiles encontrados de bacterias fotosintéticas llamadas cianobacterias, mezclados con carbonato de calcio, petrificados podremos decirlo, son los llamados estromatolitos. Muy bien, por ahí, B de bebito, muy bien, estromatolitos, ¿ya? Y 17, para que te vayas a almorzar feliz, vamos a hablar del pingüino y el tiburón. La evolución del cuerpo fusiforme, es decir, el cuerpo alargado, el tiburón, los peces, no tienen una forma así para romper los puentes de hidrógeno que tiene el agua. Y el tiburón, pero el pingüino es un ave, el tiburón es un pez, ¿verdad? Pingüino, ave, tiburón, pez. Entonces estamos hablando de diferentes especies, diferentes ancestros, pero desarrollaron una forma similar para poder adaptarse al medio donde se encuentran, ¿no? No tienen la misma estructura. Muy bien, Rochi, te ganaste tu almuerzo, Rochi, claro que sí. Claro que sí. Muy bien, Rubí, las chicas. ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos? Claro. Ah, oh. Por ahí tenemos a Ricardito también que está participando. Y la alternativa correcta es la letra A. Te vas con todo el amor del mundo. No importa, no importa. El equivocarnos nos ayuda a mejorar, ¿no? Porque te dice, ¿no? El pingüino es un ave, el tiburón es un pez. Entonces, los dos han desarrollado formas similares, pero tienen diferentes estructuras, diferentes orígenes, ¿no? Diferentes ancestros, pero la forma es similar. Estamos hablando de una evolución convergente, van a convergir, ¿no? En uno solo. Muy bien. Muy bien, ñañitos, gracias, la verdad. Me es muy divertido estar con ustedes, la paso muy bien. Así es que gracias por su atención y hemos llegado al final, nada dura para siempre. Los felicito por permanecer aquí aprendiendo siempre. Cuídense bastante, ¿ya? Abrazos, lindo fin de semana. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Pórtate bien, ¿ah? Cuídate mucho. Chao, chao. Bye, bye. Gracias, Miss. Nos vemos. Miss Brinda, gracias. Chao, chao.